Buen día, estimado jurado. El día de hoy, mi compañero y yo venimos a exponer nuestro trabajo de grado, que se titula Los textos narrativos autóctonos como práctica pedagógica para fortalecer el hábito de la lectura en los estudiantes del grado sexto de la institución educativa Capitán Bermúdez en el municipio de Patía, departamento del Cauca, para el periodo 2022. Maestrantes en educación: Lady Cruz, licenciada; Stephanie Rizzo, fonoaudióloga, ambas especialistas en pedagogía y docencia. Nuestro docente asesor, Darwin Alexis Cruz. A continuación, doy a conocer la introducción de nuestro proyecto de investigación. Nuestro proyecto se desarrolló en la institución educativa Capitán Bermúdez, que se ubica en el departamento del Cauca, más exactamente en el municipio del Patía, al sur de este departamento. Nuestro trabajo se realizó con estudiantes de grado sexto, teniendo en cuenta que la lectura es una actividad fundamental tanto para el desarrollo cognitivo como para el desarrollo emocional de todas las personas. Todos sabemos que en la actualidad no se lee con la frecuencia necesaria. Por lo tanto, hemos mirado la necesidad de investigar sobre los hábitos de lectura presentes en nuestros estudiantes de grado sexto de nuestra institución educativa. Varios autores consideran que la estimulación del interés de una persona depende mucho de la motivación que tenga. En este caso, para los estudiantes del grado sexto, permitiría fortalecer sus pensamientos e intenciones sobre el objeto o una situación determinada. El interés que se genere en un proceso de aprendizaje expresa que los estudiantes tengan la intencionalidad de aprender y de alcanzar algún objeto o algún objetivo de estudio. Con la literatura narrativa, podemos brindar a los estudiantes las oportunidades para reaccionar a las ideas y experiencias, percepciones y conocimientos. De igual manera, para desarrollar, por medio de sus lecturas, la reflexión y la lectura crítica, desarrollando habilidades y destrezas sociales. La literatura nacional, en este caso, para la lectura autóctona, busca generar más intencionalidad en conocer raíces antiguas en las culturas aborígenes, en las leyendas, mitos, poemas o las narraciones propias. El legado cultural que podemos presentar como país y como departamento hace que nos sintamos orgullosos y tengamos la intención o el valor de conocer más sobre la interculturalidad de nuestro territorio. Ahora bien, a partir de lo anterior, se surge la siguiente pregunta-problema. Según o cuáles son los resultados de las prácticas pedagógicas basadas en el uso de esos textos narrativos autóctonos que conllevan al despertar el interés y generan el aprendizaje en los estudiantes del grado sexto de la institución educativa Capitán Bermúdez. Ahora bien, en la institución educativa se desempeña pues la lectura muy baja y ese desinterés por la lectura. Entonces planteamos los siguientes objetivos generales. El objetivo es analizar los resultados de las prácticas pedagógicas basadas en el uso de los textos narrativos autóctonos para fortalecer el hábito por la lectura que conlleven al despertar el interés y generen el aprendizaje en los estudiantes del grado sexto de la institución educativa. Como objetivo específico número 1, identificar los hábitos de lectura que tienen los estudiantes del grado sexto de la institución educativa para el periodo 2022. El reconocer el interés de los estudiantes en la lectura narrativa y el evaluar el impacto de las prácticas pedagógicas basadas en los textos narrativos autóctonos en el rendimiento académico de los estudiantes mediante el resultado de las pruebas internas. Nuestro proyecto de investigación se basa principalmente en identificar esos hábitos de lectura y analizar los resultados de las prácticas pedagógicas que se vienen desempeñando para lograr incentivar la lectura en nuestros estudiantes, para lo cual emplearemos los textos narrativos propios de la región. Ahora haremos un análisis de la situación tanto mundial, nacional y local de los hábitos de lectura.
Si bien sabemos que la pobreza, la desigualdad social, la falta de oportunidades para acceder a una educación de calidad en el mundo entero se viene presentando. Entonces, entidades como la UDEC, como la UNESCO, afirman que la única forma de que nuestros países salgan de esa pobreza, de esa desigualdad, es encaminando la educación hacia la tecnología, hacia la lectura, lo cual va a favorecer el desarrollo de los países. Para lograr este objetivo, se viene evaluando a los estudiantes a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel local, para identificar sus destrezas, sus habilidades, sus competencias en lectura. En la última evaluación que se realizó en 16 países. Esta evaluación la realiza el ERCE, que es el Estudio Regional Comparativo y Explicativo, en el cual se evalúan 16 países, incluyendo el nuestro, incluyendo a Colombia, y se obtienen resultados poco alentadores, donde el 40% de los estudiantes de grado tercero que fueron evaluados no alcanzan las competencias requeridas en lectura. De igual forma, los estudiantes de grado sexto que se evaluaron, un 60% no alcanzan esas competencias mínimas que se requieren para una lectura crítica. De igual forma, en nuestro país se evalúa la lectura crítica mediante las pruebas Saber 11, y en los últimos resultados nos damos cuenta que, por ejemplo, el departamento del Cauca presenta un desempeño también básico en competencias de lectura. Los estudiantes en un porcentaje, en una nota, en una valoración de 1 a 100, solo obtienen un 46 como valoración. Entonces, esto muestra una situación crítica que nos hace ver la necesidad de investigar, de fomentar, de ir a fortalecer esos procesos de lectura para que la situación mejore. De igual forma, pruebas como las que aplica PISA nos da como resultado que solamente el 1% de los estudiantes colombianos están con un desempeño de lectura alto, satisfactorio. Entonces, realmente la situación es bastante compleja en el mundo entero. Y si hablamos de nuestra institución educativa, la situación también es preocupante. Los estudiantes en sus pruebas internas, en los resultados que se obtienen y que se analizan periodo tras periodo en las comisiones de evaluación y promoción, dejan notar que su desempeño académico es básico y bajo, debido a que faltan esas competencias lectoras. Por eso, el interés en nuestra investigación, fortaleciendo los hábitos de lectura, empleando los textos narrativos propios de la región, los textos autóctonos, para acercar a nuestra población estudiantil a esos hábitos de lectura. Dando continuidad a nuestro marco teórico o la fundamentación teórica, continuamos con los sustentos de algunos autores, basándonos también en nuestras 4 unidades de análisis: prácticas pedagógicas, hábitos de lectura, intereses y procesos de aprendizaje. Para prácticas pedagógicas, vamos a hablar de Zavala, que en el año 2008 comenta que las prácticas pedagógicas son el eje que articula todas las actividades curriculares en la formación. Para el hábito de lectura, según Salazar, se tiene en cuenta como un comportamiento estructurado en donde el estudiante propiamente tenga la intención y que la persona lea frecuentemente por motivación personal, satisfacción, sensación de logro, placer y entretenimiento, que a su vez va a generar que se muestre mayor conocimiento o manejo de algún concepto. Dando paso al tema de intereses o a nuestra unidad de intereses, se confirma que se basa mucho al componente emocional, a la activación positiva como un disfrute y al incrementar el interés o al reforzar la motivación de algún estudiante o del grupo de estudiantes por aprender. Esto lo dice Paulini en el año 2014. Y
para nuestra última unidad de análisis, Velázquez en el año 2010 habla sobre los procesos de aprendizaje que se han convertido en un elemento de apoyo para que se logren alcanzar cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que pueda facilitar esa creación de esos espacios de aprendizaje dentro del aula o dentro de la institución educativa, que se complemente también con actividades educativas, sociales y culturales. Continuamos explicando cómo logramos obtener esos datos, cómo los analizamos. Entonces, en nuestro proceso de investigación se desarrolló mediante el enfoque de la investigación, acción participativa, la IAP. Esta investigación se comprendió como un espacio más de reflexión, de una fase diagnóstica frente a la realidad de los estudiantes, teniendo en cuenta los hábitos de lectura, empleando los textos narrativos autóctonos. Se seleccionó una población compuesta por 38 estudiantes que hacen parte del grado sexto de nuestra institución educativa, de los cuales 20 son niñas, 18 son niños. Sus edades están entre los 10 y los 13 años. Se utilizó un muestreo aleatorio simple en el cual se seleccionaron 20 estudiantes. Estos estudiantes en un 85% son afrodescendientes, una población estudiantil que aún conserva sus tradiciones, sus raíces culturales. De igual forma, de acuerdo a las 4 categorías de análisis que mi compañera Stephanie acaba de mencionar, se aplicaron 16 encuestas, 4 entrevistas semiestructuradas dirigidas a esta población estudiantil de grado sexto de nuestra institución educativa. Una vez recolectamos la información con estas técnicas e instrumentos en las cuales indagamos acerca de sus intereses por la lectura, de sus hábitos, de cómo les había parecido las prácticas pedagógicas de su maestro, cuáles eran sus textos predilectos, cómo había mejorado su desempeño académico. Indagamos toda esta parte relacionada con los hábitos de lectura. Una vez obtuvimos toda esta información, entonces se realizó un cruce de análisis mediante una matriz de codificación. Esta matriz nos permitió recopilar los diferentes hallazgos, tanto cualitativos como cuantitativos, que obtuvimos mediante la aplicación de estos instrumentos. Nos permitió analizar las similitudes en las respuestas, las diferencias en las respuestas y llegar a conclusiones. Esta parte la elaboramos entonces desde un enfoque con IAP, empleando instrumentos como las encuestas y las entrevistas semiestructuradas. Después de hacer este análisis de todos los datos recopilados de intereses, de hábitos, de prácticas pedagógicas de los estudiantes, entonces pudimos obtener los siguientes resultados. Observamos que los estudiantes tienen una necesidad de conocer cosas nuevas a partir de la lectura. Le dan la importancia que tiene la lectura. Sin embargo, el 43% de esos estudiantes manifiestan tener una lectura regular y un 57% aceptan que tienen una buena comprensión lectora. Los textos narrativos que se han convertido en sus predilectos, son sus favoritos. Aparte de los otros tipos de textos expositivos, argumentativos, prefieren los textos narrativos porque estas historias son de su contexto, más aún cuando los textos empleados para la investigación fueron los textos propios de la región, mitos, leyendas, cuentos que son creados por escritores de la región, por personas que conocen la región, que buscan explicar el origen de los ríos de nuestra región, de las montañas, de las costumbres, de los árboles de la región. Entonces, para los estudiantes se les hace bastante familiar, por eso ha captado su interés y la atención. Los estudiantes expresan que sus favoritos son los mitos y las leyendas, con un 60% de aceptación, y un 40% eligen los cuentos, que también son propios de su región. Ahora bien, todos los estudiantes en el momento se encuentran leyendo al menos un libro, ya sea porque sus maestros se lo orientan
o porque han tomado la decisión por sí solos de empezar a leer. Sin embargo, ellos aceptan que más leen por una motivación escolar que por interés o iniciativa propia. Otro de los hallazgos que encontramos a través de nuestra investigación es que la lectura en casa no se practica con frecuencia. Esos hábitos de lectura en casa no se están reforzando. Un 58% de los estudiantes en casa dedican máximo 1 hora a la semana para la lectura, que realmente es muy poco. Y un 23% dedica menos de 1 hora y un 17% ni siquiera lee en casa. Realmente los resultados obtenidos de lectura en casa son mínimos. Mientras que en la institución educativa, empleando las prácticas pedagógicas de sus maestros, se lee mínimo 4 horas a la semana o más. El 94% de los estudiantes así lo aceptan y reconocen que en la institución hay facilidad a material de lectura, hay bastante acceso y eso ha motivado bastante la lectura en la institución educativa. Ahora, después de todo este proceso de recopilación de datos, análisis, cruces, hemos llegado a las siguientes conclusiones. Adelante, compañera. Muchas gracias. Conclusión número 1, fomentar la lectura. ¿Por qué? Porque es una estrategia efectiva en el uso de esos textos narrativos autóctonos, pues estas prácticas no solo mejorarán las habilidades de los estudiantes en la lectura y en la comprensión, sino que también van a permitir que los estudiantes se conecten a su cultura y a su entorno, aumentando el interés, la motivación y al valorar la diversidad étnica y cultural. De igual forma, logramos concluir que los textos narrativos tienen el potencial de involucrar al lector en una historia intrigante y emocionante. Los textos narrativos, por su misma estructura, por sus mismos elementos, son llamativos para los estudiantes. Siempre están a la espera de saber cómo se desarrolla ese nudo, cuál es ese desenlace de esa historia, y eso ha capturado la atención. Los transporta hacia un viaje imaginario y favorece a que los lectores desarrollen el amor por la lectura, se ven motivados a explorar nuevos libros y nuevos textos. Es importante emplear estos textos narrativos autóctonos porque fortalece el interés, permite fomentar esos hábitos de lectura y genera espacios de diálogo y de reflexión en torno a la cultura y a la identidad, lo que contribuye a la formación de ciudadanos críticos y conscientes de su entorno. Efectivamente, compañera y jurado, gracias a este uso de textos narrativos propios de acá, del Patía, de nuestra región, los estudiantes han asumido una actitud crítica donde ellos ven la necesidad de conservar, por ejemplo, sus recursos naturales, porque esa mitología habla de la conservación y del origen de los ríos, de los árboles, de los animales, de los cerros, toda su naturaleza. Y este uso de textos narrativos autóctonos ha permitido justamente eso, que empezar a aportar en la formación de ciudadanos críticos, conscientes de su entorno, ciudadanos que buscan fortalecer esa cultura, esas raíces afrodescendientes que posee nuestra población estudiantil. De igual forma, podemos concluir que el hábito de la lectura debe ser una prioridad. Y esta prioridad no solamente debe ser responsabilidad de la escuela, esta responsabilidad debe ser compartida. Es preocupante cuando vemos que en casa no se acompaña estos procesos, no se generan esos hábitos de lectura. Mirábamos a través de la investigación cómo los estudiantes nos dicen que en casa no tienen material de lectura. Obviamente por esa razón, o es una de las razones por las cuales no practican la lectura, porque en casa no tienen recursos, no hay condiciones, no hay una motivación. Entonces se hace necesario que el hábito de la lectura sea una prioridad educativa compartida, que sea hogar y que sea escuela también. Todos los actores involucrados aportemos en este proceso. Después de hacer todo nuestro proceso de investigación, miramos que este proceso investigativo hace unos aportes. Los textos narrativos autóctonos como práctica pedagógica
sirven, permiten fortalecer el hábito de la lectura en los estudiantes. También nos sirvió utilizar esta temática, analizar estas prácticas pedagógicas, analizar el impacto que tiene el uso de los textos narrativos para fomentar el hábito de la lectura al momento de preservar también y difundir la identidad cultural. Nos permitió identificar que sirven también para identificar, para fortalecer las tradiciones propias de la región. De igual forma, teniendo en cuenta la discriminación racial que aún existe, esa discriminación cultural, pues ha generado, esta discriminación ha generado barreras tanto para la producción como para la divulgación de literatura afrodescendiente. Entonces, a través de este proceso se ha logrado promover la lectura de estos textos propios de nuestra cultura afro y empezar a aportar para superar esas barreras y así fomentar una sociedad más inclusiva, más diversa. De igual forma, gracias a este trabajo se generaron espacios de reflexión, los cuales nos permiten y nos invitan a nosotros como maestros, como docentes, a estar capacitados para trabajar en contextos diversos, en contextos interculturales, en aprender a conocer a profundidad las culturas, las cosmovisiones de las comunidades donde nosotros nos desempeñamos. Estos son algunos de los referentes teóricos empleados en nuestro proceso de investigación. Y bueno, no siento más. Para finalizar, damos las gracias por escuchar nuestra sustentación de trabajo de grado de la maestría en educación. Gracias por su atención. Muchas gracias, docente, muchas gracias al asesor, muchas gracias, compañera.